Si vives en los Estados Unidos, te quiero hacer una invitación muy especial. Te quiero invitar a mi obra Puras Cosas Maravillosas. Esto es una obra o una experiencia teatral que vengo haciendo ya hace unos años, pero solamente en la ciudad de Miami. Y en los próximos meses voy a visitar diferentes ciudades de los Estados Unidos y también a República Dominicana, específicamente en Santo Domingo. Quiero que vengas para contarte esta historia de una niña que vive a lo largo de su vida con la depresión de su mamá. Y comienza a hacer esta lista desde muy pequeña, con esas cosas maravillosas que va descubriendo, para demostrarle a su mamá que la vida vale la pena vivirla. Miren, a mí esta obra me transformó la vida y sé que le ha transformado la vida a muchas personas que han venido a verla, porque es una invitación a poner el foco en esas pequeñas cosas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor, pero no las estamos viendo o porque estamos apurados o porque estamos en automático o porque estamos perdidos en nuestros propios pensamientos y estamos enfocados en la carencia y en lo que nos hace falta y no vemos la abundancia y las cosas bellas que existen en nuestra vida. Así que te invito a que me acompañes en las funciones de Washington DC, Denver, Tampa, Orlando, Houston. Voy a estar en Santo Domingo, República Dominicana, y también voy a estar en Salt Lake City y Pompano Beach. No te olvides, todos los tickets los consigues en ericadelavega.com en el botón de comprar tickets. Nos vemos pronto. Bienvenidos a En Defensa Propia. Yo soy Erika de la Vega y estoy muy emocionada de tener nuevamente en el podcast a una invitada muy especial. Se trata de Luz María Doria, quien después de alentarnos y motivarnos con sus primeros libros como La mujer de mis sueños y Tu momento estelar, nos viene a hablar de cuánto pesa su dolor después que a su madre le quedaran serias consecuencias de salud después del COVID. Luma me dice que este es el libro que jamás hubiera querido escribir. En cuanto te pesa lo que te pasa, así se llama, ella nos abre las puertas de su corazón para mostrarnos cómo ha podido transformar la tristeza en esperanza, el dolor en aprendizaje y la queja en agradecimiento. Este libro no solo es un ejercicio de desahogo y reflexión para Luz María, sino también es una oportunidad para explorar que no se trata de las cosas que nos suceden, sino lo que hacemos con las cosas que nos suceden. Además, en este libro, Luz María también le da voz a aquellos que han perdido algo importante en sus vidas, como la salud, un ser querido o un estado civil, y cómo de ahí han tenido que reinventar sus vidas. Esta es la tercera vez que nos sentamos a conversar en este podcast y cada vez la admiro más por su valentía, su honestidad y su capacidad de enfrentar los desafíos con esperanza y determinación. Además, conversamos sobre la importancia de estar despiertos y atentos a las señales que nos brinda la vida y celebrarla más aún cuando no está pasando nada. Ya los voy a dejar con este hermoso encuentro, pero antes, si estás en esa etapa de tu vida donde quieres reinventarte o quieres hacer cambios, pero no sabes por dónde empezar, tengo noticias para ti. Fíjate, reuní a un buen grupo de mis mentoras, muchas las has conocido acá en Defensa Propia, para traerte las herramientas que necesitas para crear tu mejor versión, con el programa El Arte de Reinventarte. Alejandra Llamas, Mari Carmen Obregón, la doctora Shefali, Eugenia Machado, Catalina Guerque, Cristina Sorgi, Mariana Fresnedo, Arlene Solodotkin y yo te acompañaremos a través de 11 clases online para que dejes atrás tus miedos, superes tus límites, transformes tus creencias y descubras tu verdadero potencial. El Arte de Reinventarte empieza el 14 de mayo y todo esto por solo $15. Haz clic aquí o en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio y regístrate en Defensa Propia. Ahora sí los dejo con Luz María Doria, quien nos dice que la fe es su principal herramienta para navegar las tormentas de la vida. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. Bienvenida de nuevo, Luz María Doria, en Defensa Propia. Qué felicidad. Tú sabes que yo tengo mi hashtag y siempre te lo digo, yo te conocí por Erika. Porque donde voy, yo he hecho toda la prensa del mundo, pero todo el mundo me habla de Mira tú, de los 5 años de Defensa Propia, tú eres la que más ha venido, porque tú viniste el año pasado. Sí, pero vine al revés. Al revés, sí. Y ahora, es que bueno, si te pones a escribir libros casi todos los años. No, y aparte, tú y yo conversamos rico. Sí, sabroso. Tenemos mensajes. Yo creo que nosotros nos guardamos mensajes para cuando nos veamos, decirnos todo. Mira, tengo que decir esto, esto y esto y esto. No nos vemos todo el tiempo porque todo el mundo está ocupado, pero cuando nos vemos, depositamos toda la información que nos tenemos que decir. Igual te pasa con los libros. Sí, yo digo que yo escribo libros que necesito leer. Ay, qué bueno. Y entonces este último, que es el quinto, no lo hubiera querido escribir, pero necesitaba leerlo más que a los otros. A mí me sorprendió muchísimo el libro, Luzma. A mucha gente porque yo no hablo mucho del tema. Sí. Incluso dudé en si lo debía contar o no. Y para los que están pensando qué es lo que debe ocultar. Después de la pandemia, mi mamá, que vive conmigo y ha sido mi gran porrista, los lectores sabrán porque siempre la menciono en mis libros, le dio COVID y terminó inválida y muda. Y eso fue en un mes. O sea, todo cambió la vida en nada, de la noche a la mañana. Pero no fue a raíz del COVID, fue algo que se venía desarrollando. Dice el neurólogo que al fin, porque siempre le hacían exámenes y no daba nada. Los exámenes todo bien.
Y le agradecí mucho al neurólogo, Erika, que me llamara como a los 3 meses después y me dijera, te voy a decir algo que no te quiero ni mandar por escrito, ni lo tengo confirmado. Pero yo creo que lo que tu mamá tiene es una condición que se llama esclerosis lateral primaria, que coincide con todos los síntomas. Se le va debilitando la lengua, las piernas, eventualmente los brazos. Y yo inmediatamente le dije, doctor, ¿y el COVID usted cree que aceleró todo esto? Ella está convencida que el COVID aceleró todo. Y me dijo, yo no, porque en ese momento pues todavía no se atrevía la gente a hablar mucho de las consecuencias. De las consecuencias. Yo no te quisiera decir que sí, pero puede ser. Todo es una posibilidad. Claro. Y yo me acuerdo, Luzma, o sea, me sorprendió porque yo me acuerdo que tú te cuidaste tanto. Fui la que más me cuidé. Te cuidaste tanto en la pandemia. Todo el mundo me decía en la oficina, tú estás exagerando. Y lo que pasa es que yo viví el COVID al lado de doctor Juan. Claro. Y doctor Juan me habló a mí del COVID como 3 meses antes de que llegara. Doctor Juan es... El doctor Juan Rivera, que es nuestro corresponsal médico, que es un tipo al que yo admiro. Además, curiosamente es el médico también de mi mamá. Y él me decía, va a pasar esto, y yo veía cómo las noticias me traían todo lo que doctor Juan me había dicho hacía un mes. Y me porté muy bien. Y fíjate que ahora, que dicen que que es una realidad, estamos otra vez, ni máscara me pongo, me volví rebelde. Para que tú veas, Luz. Y no me he enfermado. Y además, como esas cosas que los que tiene que pasar va a pasar. Sí, yo creo. Porque yo creo o sea, de la gente alrededor mío, que yo siento que más se cuidó, fuiste tú. Todo el mundo me lo ¿Tú dice. no saliste de tu casa? Nada. Cero. Yo no salí. Todo tu trabajo yo volví a la oficina cuando cuando me vacuné. Y yo no hacía nada más que de la oficina a la casa y en mi oficina, o sea, no. Y todo era para que tu mamá no se enfermara. Exactamente. Yo ni siquiera abrazaba, yo perdí el hábito de besar a la gente, yo soy muy besucona, muy abrazadora, ahora lo estoy agarrando otra vez, pero yo a la gente la paraba, yo perdí hasta la vergüenza, o sea, yo pasaba por antipática y mira, me pasó. Wow, y fue a través de tu esposo que creo que le dio y después a tu mamá. Sí, alguien cercano a nosotros lo llevó a la casa, le dio a mi esposo, le dio a mi mamá, y curiosamente, mientras le dio a mi mamá, ella se hizo el examen y dio negativa. Nunca salió positiva, pero le pusieron la segunda vacuna con COVID. Ah, y le dio durísimo. Claro. De hecho, por eso la hospitalizamos, porque ella me decía, yo me estoy muriendo, y el doctor me decía, pero es que es normal la consecuencia de la vacuna, los efectos secundarios, pero llegó un momento en que ya dije no. Y cuando llegamos estaba positiva. Luzma, ¿y por qué tú dices que tú necesitabas leer este libro? Porque lo primero que, cuando yo veo que mi mamá se queda sin voz y sin poder caminar, que yo sé que cualquiera que me esté escuchando va a decir, bueno, pero al menos la tienes viva, y yo lo agradezco. Quiero dejar claro eso, y una de las cosas que dejo claro en mi libro es que no quiero competir con el sufrimiento de nadie. Correcto. Y es tan válido sufrir porque se te murió el perro, como que tu mamá está inválida, o como que se te murió tu papá. Sí. A mí lo que me pasa con esto, Erika, es que yo siempre pienso, y eso es por la edad, porque ya soy una señora de 58, casi 59, ¿qué quiere Dios que yo aprenda con esto? Claro. Y empiezo a leer, y de pronto me da como un agotamiento de frases hechas, de tú vas a poder, esto va a pasar, y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo pasa y cómo puedo? Y empiezo a investigar, y uno de los psicólogos que más me ayudó sin saberlo fue Rafael Santandreu. Que lo mencionas ahí varias veces. De hecho, la editorial me sorprendió con un blog de él, y una de las cosas la primera lección fue, tú tienes que construir tu propio paraíso. Y eso me recordó algo que yo misma había escrito en La mujer de mis sueños, que decía que hasta la felicidad había que producirla. Y de pronto como que fue un wake up call, así como una llamada de una alarma, y yo dije, espérate, esto es muy doloroso, mi vida cambió, tengo que ajustarme ahora a todo lo que pase, mi mamá tiene que tener una enfermera, yo misma los domingos tengo que darle la comida, pero a la vez yo quería seguir teniendo esa ilusión que yo tuve durante toda mi vida, que yo pensaba, ahora yo te digo, Erika, que mi vida era completamente feliz, y lo pongo en el libro, la gente dice, no hay felicidad completa. ¿Saben cuándo es la felicidad completa? Cuando no pasa nada. Cuando no pasa nada. Cuando Así tú ves mismo. y dices, espérate, el problema que tengo hoy es que estoy llegando tarde, es que no tengo plata, eso todo se resuelve. Totalmente, eso no es un problema. Eso no es un problema. Y ¿sabes cuándo me di cuenta? Cuando el teléfono me empezó a devolver fotos en Memories, y yo veía que mi familia es muy chiquita, somos mi mamá, mi marido, mi hija y yo,
y íbamos de vacaciones, o sea, cualquier selfie que estábamos haciendo nada en la casa, esa era la felicidad. Totalmente. Ahora siempre hay este dolorcito en el alma. Claro, yo viví el dolor de la pérdida de mi papá en Colombia, yo aquí. ¿Hace cuántos años? Hace 18 años. O sea, hace tiempo. Sí, hace tiempo. Conociste la pérdida. Conocí el dolor conocí el dolor del Alzheimer y de un cáncer que se lo llevó. Y cuando yo estaba recién casada, estaba Dominique chiquita, tuve una pérdida de un bebé. Que mi papá rápidamente, que mi papá conmigo era su adoración y siempre me trataba como si fuera una niña, pero aquella vez me llamó y me dijo, ya no llores más, da gracias a Dios de que ese bebé no te nació con una enfermedad o con un problema. O sea, tienes que dar gracias a Dios que Dios no permitió que ese niño viniera al mundo para traer tristeza. Y yo como que me quedé y le dije, ¿sabes qué? Sí, y me calmó. Y la pérdida de mis abuelos, en realidad yo no había tenido más dolores. Pero esto es un dolor difícil, que no hay fácil, ojo, pero lo veo más difícil porque lo lidio a diario. Está ahí. Y es mi vida, es parte de mi vida. O sea, mi mamá era mi confidente. Yo nunca pensé, Erika, que mi mamá iba a estar viva y que yo nunca más iba a poder hablar con ella. Claro, porque no puede mover la lengua. No habla, no puede hablar, no sale nada. ¿Y cuántas veces, y ahí los voy a ponchar a todos, cuántas veces ustedes han dado gracias por hablar con alguien, con tu papá, con tu hijo, con tu marido? Yo nunca. Yo leí tu libro y fue diferente la conversación con mi mamá. Qué belleza. Ya, you make my day. Porque sí, porque tú, como dicen en inglés, to take it for granted, lo tomas por sentado y a veces la llamada con tu mamá es, ay, me volviste a preguntar lo mismo, mami. Exactamente. Ay, mami, Mami, no seas tan cansona. Qué fastidio, ya te lo paso, pero es que tú no ves que yo estoy ocupada. ¿Sabes lo que yo diera? Porque me pusiste la perspectiva y no es por comparar dolores. Sí, no. Pero si hay algo que queda bonito de tu experiencia para uno. Total, es que yo he decidido convertir mi dolor en poder. Y fíjate qué curioso, los otros 4 libros me hacían mucha ilusión promoverlos. Lo he hecho y vengo aquí feliz de verte, pero tengo una cosita en mi alma porque yo no quiero hablar del tema todo el tiempo. Claro, Luzma. Pero dije, la única manera de hablar, no es lo mismo confesar que eres miedosa durante 8 años y decir todos los días cómo te enfrentas. Porque tus libros tratan del miedo. A decir, tengo a mi mamá inválida y muda. Claro. Pero una cosa bonita que pasó en este libro es que yo invité a 18 personas, amigas mías que las quiero y admiro, a que le escribieran una carta a otra persona que sufre el mismo dolor que ellos han sentido y que les dijera cómo lo habían aliviado. Bellísimo. Y eso mismo que tú me decías ahora de que la carta de Melissa Escobar te gustó mucho. Así he recibido muchas reacciones de gracias por esa. Hoy, por ejemplo, hoy me entrevistó Julio Sánchez Cristo, un periodista al que admiro muchísimo, y me dijo, me quedo con la carta de Raúl González por la pérdida de su papá. Sí. Y Julio acaba de perder a su papá, Entonces, al final del día, a todos nos hacen así, nos duele. Somos muy parecidos. Totalmente. Es así que el dolor es igual. Es el mismo. Entonces, creo que yo quería entregar ese libro a la editorial cuando yo sintiera que me había ayudado a mí y que había muchos ejemplos que yo podía aplicar. O sea, eso que yo aplico ahora, que yo camino por la playa y encuentro paz, que la necesito, que salgo de viaje ya sin sentirme culpable. Sí. Porque cuando mi mamá y yo compartíamos todas las vacaciones juntas, mi mamá era la que organizaba las vacaciones. Imagínate. Y ahora no puede. Ahora entonces al principio decía yo, ¿cómo voy a volver a irme a algún lugar sin mi mamá? Entonces lo que hago es que la envuelvo porque ya de la cabeza está mejor que tú y que yo. Entonces yo la envuelvo en el paseo, ella misma le he dicho, mami, si quieres no, ella no se quiere mover de la cama. Esa es otra, porque yo la pudiera llevar en silla de ruedas, no es lo mejor, pero si ella me dice que me lleve, yo la llevo. Tú lo logras, exacto. Pero no, ella se goza con lo que, y ella la historia de ella de por sí ya me ha dado una gran lección de vida, porque mi mamá era, Erika, muy buena vida. Como una señora colombiana paisa. Imagínese. No, estaba arreglada. Ella me regañaba todo el día a mí por yo vivir desarreglada. Ella era de uñas largas, que todavía se las hace. La enfermera resultó que hace uñas. Entonces se lo pinta las uñas. Pero mi mamá cambiaba el cuarto cada 3 años, que no está mal, ojo. Yo no necesito cambiar mi cuarto, pero ella, ay no, qué pereza para cambiar. Y ahora está en una camita de hospital. En un cuarto que todo es medicinas, cositas que son referentes a la condición. Entonces, verla a ella y verla
sin victimizarse, Ujú. me ha servido mucho también. Wow, sí. Entonces, Y qué lindo que te pares en ese lugar de que tengo que aprender yo aquí. total. ¿Qué trae esta situación para mí? Total, total. Y tengo una Virgen de Guadalupe, yo soy católica, respeto todas las religiones y a mí en esta me tocó ser católica. Pienso que en cada vida te toca algo. Sí. Y yo subo a esa Virgen y si yo paso 30 veces por ahí, 30 veces le doy gracias. Y cuida a mi mamá, gracias por permitirme ayudarla y estar aquí. Me he vuelto más agradecida, aprendí a ser más compasiva. Y otra cosa que... Pero ya lo eras, Luzma. Sí, pero no sé, ahora como que... Ahora soy lo pones más. en práctica. Pues yo creo Sí. que hay mucha teoría. Leemos mucho, Sí. nos preparamos y vamos a tal conferencia y vamos a la terapia y hacemos y tú estás llenando ese disco duro de información. Que le doy gracias a Dios que esto me haya pasado después que lo llené. Si esto me llega a pasar hace 20 años, yo me enloquezco. Seguro que Con sí. los miedos y Igual las digo cosas. yo el tumor, si esto me hubiera pasado hace 5 años, me Claro, enloquezco también. exactamente. Menos mal que tenía toda esta teoría, Ujú. que llegó el momento de ponerlo en práctica. Amén. Y a ti también llegó el momento de poner en práctica todas esas Sí. frases, conocimiento, todo. Y es ahí donde la cosa se pone Pelúa. tal cual. Ujú. Porque, primero, ¿cómo organizo? ¿Cómo Sí. trato de entender? ¿Cómo me pongo en el lugar? Ujú. No de preguntar el por qué, sino qué me está ¿Para qué? trayendo esto ¿Para qué? para yo aprender. O sea, en la posibilidad y no en la condena de la situación. Exactamente. Pero ya ponerse en ese lugar es un trabajo. Sí. Es un trabajo de Sí. práctica y de humildad, Sí. de Es generosidad. como digo yo, esto ha sido la mejor universidad de vida. Wow, Luzma. Y también es curioso porque mientras yo escribía el libro, hay una frase que yo puse que dije algo como, a lo mejor este libro te va a ayudar a ti que todavía no has pasado ese momento difícil. Mientras yo lo estoy escribiendo. Exactamente. Hace una semana, Ujú. una amiga me llamó que se le había muerto su esposo. En 4 días se murió. Se enfermó y se murió en 4 días. Wow. Este libro era para ella sin saberlo yo. Y uno está tan desprotegido en la pérdida. Total. Porque es eso, no hay literatura. No nos educan. No nos educan. No nos educan. Yo entrevisté a una tanatóloga. Ujú. Que yo ni siquiera sabía que existía esa profesión. Sí. Gaby Islas, Ujú. una mexicana espectacular. Y era como un conocimiento donde todos nos estábamos desayunando, como que esto sucedió. Esto existe, claro. Y Gaby, bueno, ha crecido muchísimo. Ya tenía 5 libros y tal, pero digo en sus redes que creció mucho. Porque ha acompañado a mucha gente a vivir esa pérdida. ¿Cómo se maneja ese dolor? Y la pregunta, Luzma, que te quería hacer desde que me leí el libro es la diferencia entre el miedo y el dolor. El miedo, esa sensación con la que tú viviste por tantos años y decidiste enfrentarla. Qué buena pregunta. Ujú. Prefiero el dolor al miedo. Wow. A ver. El dolor me purifica. Ujú. El dolor es cuando más soy yo. Es mi alma sintiendo algo. Mm. El dolor me vuelve mejor persona. Ojo, tienes la oportunidad también de que te vuelvas mala persona. Yo elegí ser buena persona. Ya. El dolor te enseña a ser más compasivo, más paciente, más agradecido. Ujú. A mí el En dolor- la práctica. En la práctica. A Sí. mí el dolor me ha enseñado a vivir, me ha enseñado lo que es estar, el fully present que nos dicen, el totalmente presente. En cambio, el miedo, para mí el miedo es el enemigo número 1 y siempre lo repito. Y todos los caminos de las cosas malas que ocurren, fíjense que siempre empiezan por miedo. Ujú. Entonces, si tú me dices, vas a seguir siendo miedosa toda la vida o vas a vivir este dolor, y ahora que lo he experimentado, digo, mándame el dolor, el miedo no me lo mande. Incluso, gracias a Dios, y repito que esta etapa de mi vida la estoy viviendo y no te voy a negar que no lo sienta. Lo que pasa es que ahora me atrevo y le gano la partida. Sí, Entonces claro. hay como una Ahora juegas vengancita. con él. Exacto, ahora juego con él. Pero imagínate vivir estos dolores con miedo. Debe ser horrible. Sí. Entonces, una de las frases divinas de Santandreu es que hay que crear nuestro propio paraíso, no hay que terribilizar. Ujú. Y eso es lo que yo pretendo con el libro. Yo no pretendo que el dolor se te acabe. Yo pretendo que vuelvas a traer la alegría a tu vida. Porque ese dolor siempre va a estar ahí. Sí. Y me encantó una frase de una persona que puso en el libro, que es una autora que yo no conocía, ni me acuerdo el nombre, es muy enredado. Y decía, que creo que es lo que más se me quedó en el alma tal vez, que el dolor es como un hueco y que tú le vas a sembrar florecitas alrededor. Ujú. Yo quiero eso con el libro. Yo quiero que tú mañana me escribas y me digas, ¿sabes qué, Luzma? Por primera vez me atreví a...
que no había hecho esto porque no quería salir del lado de la persona que esté cuidando. Otra cosa que quiero, y quiero, no sé, crear una fundación, algo, la gente que cuida. Yo nunca había pensado en la gente que cuida. Wow, Luzma, sí. Y la gente que cuida sin dinero. Uh-huh. O sea, imagínate el dolor de ver a tu familia, de un familiar ahí, sí. de no tener dinero para tener a alguien que te ayude. Uh-huh. Ay, no, te lo juro que sí. por primera vez Dios me hizo ver cosas que yo antes, que pasaban, pero que yo nunca me había detenido. Claro, pasaban desapercibidos. Total. Estabas ocupada viendo para donde tenías que ver también. Totalmente. No, porque sentir también culpa para eso, no. Siempre sí, no, hay momentos para ver dónde es. Entonces, le pediste a diferentes personas que han vivido este dolor, estas pérdidas. Diferentes dolores. Y creo que los cubrí todos. De hecho, en un momento me puse a pensar, ¿sufren los que hacen sufrir? Ajá. Y ahí fue cuando le pedí a Andrés López, que es un amigo mío, que fue narcotraficante, que ahora es un escritor muy prestigioso, que le escribiera una carta a un muchacho que se está estrenando en el narcotráfico. Wow. Y la carta es una obra maestra. Esa no llegué. No, es que esa es hasta el final. Y Jorge Cerrato, que tiene un podcast que se llama, ahorita no me acuerdo, Sinergéticos. Yo lo conocí a él, me entrevistó y a mí me impresionó mucho su historia porque él fue pandillero. Y hoy en día es abogado, tiene master degrees de todo y le dije, incluso lo metieron en un orfanato, él vivió chiquito en un orfanato y le dije que le escribiera una carta a un pandillero también porque le hizo sufrir y ya ahora pues ya está por encima de todas esas cosas. El libro tiene, yo creo que traté de cubrir todos los dolores, el dolor de la discriminación. Ilia Calderón y Mauro Castillo me escribieron cartas hermosas. El dolor de Melissa. De Melissa, que se divorció. El dolor del bullying. El dolor de las mujeres abusadas. Y no sé si es el abandono, pero esta niña Estefan. De la orfandad. De la orfandad. Porque no es lo mismo perder a tu mamá ojo, el dolor no te vamos a competir, pero hace más falta una mamá cuando la muchacha está joven. Claro. Y Lourdes Estefan perdió a su mamá muy joven y yo siempre he admirado la alegría de Lourdes Estefan. Increíble, ¿no? Como ella siendo huérfana es tan feliz. Pero definitivamente son decisiones. Es que totalmente. Tú decides y eso es exactamente lo que yo quiero que tú pienses cuando termines de leer el libro. Esto que sigue va por mí, yo soy la que lo escribo, yo decido. Este dolor no va a cambiar. Yo leí una frase que lo cuento en el libro que dice, nada volverá a ser como antes. Eso es tan doloroso, ¿cierto?, como liberador. Exactamente. Porque ahí tú dices, ya no tengo expectativas. Ya. Yo al principio fue muy horrible. Incluso yo peleaba con mi mamá. Y te voy a explicar por qué. Ay, dime eso, ajá. Porque ella empieza a caerse, o sea, paralelo al que le dio COVID se cayó. Y fueron los paramédicos, no la llevaron al hospital, porque esa vez no fue necesario. Pero cuando ella cuando ya deciden que sí, que es un COVID, y ella regresa del hospital donde estuvo un mes, ella regresó con mucho miedo. Y ella se sentía muy cuidada en el hospital, en el sentido que se separaba, habían 5 personas y aquí estábamos mi esposo y yo, y mi hija y yo. Claro, o sea, y no sabía, exacto. Pues se había caído ya varias veces. Se había caído. Razón. Entonces ella me decía, todavía hablaba. Cuando llegó del hospital todavía hablaba y me decía, yo no me quiero caer. Yo, mami, pero es que no pienses que te vas a caer. Claro. O sea, me dijo, sí, como la cosa es así de fácil, así que si yo pienso que voy a ser millonaria, me van a llegar los millones. Y me daba rabia de que ella misma había visto mi carrera mi carrera en contra del miedo y que ella ahora fuera la más miedosa. Dice, yo que soy la activista en contra del miedo. Sí, qué contraste, ¿no? O sea, claro. Entonces me daba mucha rabia. Otra cosa, ella no sabía mandar un texto. Y yo le dije, mami, tienes que aprender a mandar un texto. Y ese día me le puse seria y brava. Le dije, no me hagas las cosas más difíciles. Yo no sabía por dónde empezar con todo esto cuando ya perdió la voz. Y ella le dijo, ella tenía un tablerito y le escribió a su enfermera, le dijo que le ayudara que le enseñara. Y aprendió. Wow. Ella ahora es la reina de los textos. Claro, me imagino. Sí. Es más, yo creo que ahora, por ejemplo, cuando yo voy en avión, en un avión nos texteamos todo el tiempo, que antes no, porque ella no sabía textearse. Claro. Y tengo una cámara en su cuarto que yo ahorita en un semáforo en rojo hundo y le hablo. O sea, yo la vigilo 24/7. Sí, y te decía que me hablaras de eso, porque
en algún punto de nuestras vidas eso pasa. Se transforma la relación. Sí. Cambia. Pero es muy difícil de entender, en tu caso siendo hija, y yo te lo digo también yo siendo hija, porque uno se pone nervioso, uno no quiere que cambie. Claro, pero es la ley natural de vida. Tú quieres que tu mamá y tu papá siempre estén Funcionen bien claro. Y funcionen. Entonces la negación de que algo está pasando te hace como que ser confrontativa, como que bueno, te vas a poner con esa. Exacto, yo que te conocí. Pero tú ahora es miedosa. Exactamente. O sea, sí. Y hay mucho, yo te lo digo por mí mismo, porque hay mucho choque, pero yo sé que es porque yo no acepto Claro. las nuevas condiciones del juego, las nuevas condiciones en la relación. Y claro, lo tienes que hacer primero consciente, ¿no? Porque esta relación todo el tiempo es una peleadera y después, bueno, es que yo estoy esperando algo que ya no se puede que ya no va dar. a pasar. Por eso te digo, esa frase, ya nada volverá a ser como antes. Y no es que yo no tenga fe ni crea en los milagros. Sí. Yo vivo convencida de que algún día Dios va a hacer un milagro. Sobre todo con la voz. Fíjate que y ser inválido me parece horrible, pero si Dios me dijera, ¿qué prefieres? Que me hable. Sí. Y si necesitas enviar dinero a otro país, a tu familia, amigos o incluso pagarle a un colaborador que trabaje contigo, te cuento que puedes hacerlo con la aplicación Retorna. Fíjate que puedes enviar desde Chile, Colombia y Perú a más de 6 destinos, incluyendo Estados Unidos y España. Así que, ¿qué esperas? Descarga la aplicación y descubre todos los países a donde puedes enviar dinero de forma fácil, segura y sin complicaciones. Te voy a confesar algo. Hace poco fue la primera vez que me tocó bañarla después de que empezó todo, porque cuando empezó el problema, yo sí, entre mi hija y yo la bañábamos, tal. Ya mi hija se casó, se fue de la casa, y hace por ahí un par de semanas, la enfermera, que no ha faltado un día, esa señora es lo máximo. Amén. Dios la guarde. Dios, yo le digo, a ti te puso Dios aquí. Sí. La operaron de la boca y me dijo, Luzma, no voy a poder ir. Y dije, tranquila. Entonces yo entré al cuarto de mi mamá y entré, como decimos en Colombia y en Venezuela, mamando gallo. Prepárate porque te voy a tumbar esa cama. Acuérdate que yo soy muy torpe. A las manos, a mí lo único que me sirven son para escribir. Y ella era muerta de la risa. Ajá. Y le puse música. Le dije, mami, mi mamá hay que empujarla, voltearla, limpiarla. Y no tengo quien me ayude porque no voy a poner a mi esposo que la ve en pelota. Entonces, eso le decía yo, le dije, mami, no me hagas llamar a Bebo ahora que te vea en pelota. Y ella se moría de la risa. Cuando terminó el proceso, que se demoró como 1 hora, yo salí del cuarto adolorida, porque por supuesto que me duele hacer eso, pero le di gracias a Dios de que yo pude volverle eso una gracia. Totalmente. Porque yo hubiera podido llegar dramática, víctima, sí, y hacer de ese qué momento, dolor, sí. Bañarte, ¿no? O sea, yo creo que también tenemos mucho nosotros los que vivimos con una situación que no es la mejor, y eso es lo que yo quiero, que se quiten esos pesos extras. El peso ya lo tienes, sí. En la cruz la estás cargando, pero hay muchos pesos, la culpabilidad, el dramatismo, la victimización, sí. Todo eso el se regret, puede evitar. También, ¿cómo se dice? Ahorita a mí se me olvidan las palabras en español. Gringa, el arrepentimiento. El arrepentimiento, es como, sí, pero eso no es la resignación. Bueno, eso de cosas que no hiciste. Claro. Que hubieras podido hacer claro. Y no te dio como o tiempo, sí, lo que sí. sea. No, o no, yo se lo digo todo el tiempo. Le digo, mami, ¿qué quisieras comer? Tampoco puede masticar bien, entonces todo hay que licuárselo. Pero yo todo lo licúo, hasta un pan, lo que sea, con tal de que ya tenga el sabor. Sí. Y yo sí le digo todo el tiempo, mami, ¿qué quieres? ¿De qué antojo? ¿De qué tienes? Imagínate, ya no se mueve de su cama y me pide anillos. Ay, por favor, Cómprame, qué belleza. Ella me escribe, cómprame este anillo. Yo voy y se lo compro. Ay, qué belleza. Ella con su anillo. Pero todo esto lo cuento para ti que estás de pelea con tu mamá. Uf. O con tu papá. Sí, con el que sea. Para ti que te quejas. Uh-huh. Para ti que estás sentado ahí y no quieres pararte, porque una de las cosas que a mí me dio también fue culpabilidad con mis lectores. Esos 4 libros anteriores. Comienzas diciendo eso, claro, en este libro. Hay 4 libros anteriores a este donde yo, Wonder Woman, pues, levántate, haz la llamada, tú vas así a poder. Como que claro, ponte positivo, pero, vale, resuelve tu vida, vámonos, ale. Y nunca pensé en esa hija que estaba cuidando a una mamá, sí. En esa mamá que lleva cuidando a un hijo toda la vida. He conocido, me han escrito gente que me dicen, yo desde que nació mi hijo no me he movido de la cama, al lado de la cama de él.
Entonces son cosas que esas personas también necesitan cumplir sus sueños. Claro, su vida, su individualidad. Tener éxito, exacto. Claro, buscar su Y identidad. entonces eso es lo que yo pretendo con el libro, ¿no? Que vuelvas a acercar, a poner de vecino a tu tristeza la alegría, el agradecimiento, el positivismo, porque no es el positivismo tóxico, sino, tú sabes que me tocó esto que yo hice riéndome con mi mamá, la voy a bañar muerta de risa, ya esto no tiene solución por otro lado, me voy por este. Sí. Pero estábamos hablando que empezaste el libro a decir, me da pena con los otros libros. Sí, claro, me da pena con ustedes, los lectores, a los que les mandé a hacer algo, que quizás no, les mandé a volar y quizás no tenían las alas rotas. Y eso me di cuenta cuando empecé a vivir esto. Pero eso es bello, Luzma, porque te estás dando la oportunidad, como que sí, yo estaba escribiendo sobre esto, sí, y ahora sí, pero ahora lo escribes a otro lugar y es la misma vida. Tú, sí, las vivencias te van moviendo el eje y cuando te volteas, imagínate que yo ahora me siento aquí, entonces ya yo veo a Adrián y ya toda esta parte que ya yo no lo veía. Eso me igualito es la vida. A mí me movieron la cámara. Así mismo. Y yo creo que los eventos de la vida te van moviendo la cámara. Total. Lo que pasa es que creo que la mayoría de las personas, no quiero decir que los dolores a uno no les lleguen antes que a otros, pero no los mueve quizás la carrera profesional. Sí, los premios. Eso, los hijos y tal. Y porque nos educan, solamente nos enseñan a que tenemos que triunfar, a que tenemos que tener éxito, a que tenemos que portarnos bien, pero a mí nunca me dijeron, un día vas a cuidar a tu mamá que se va a quedar muda y paralítica. Porque quizás tampoco quiero sonar como, pero no voy a terribilizar. Pero esas cruces las manda Dios sin saber, de la noche a la mañana. O sea, no sabemos qué nos va a pasar. Entonces, mientras eso llega, ojalá no llegue, no pierdas no desperdicies tu tiempo, ni pospongas nada. Disfruta el momento. No le pongas a tu felicidad coordenadas. Cuando pase esto, no. Eso lo hace mucha gente inconscientemente, como que no, está enfermo, ya, bueno, cuando ya... Exacto. Entonces que voy a viajar. Entonces, claro, tu felicidad depende de la ausencia de otra persona. Exactamente. Es como una ironía. Sí. O cuando cumplas 50 o cuando cumplas... No, hazlo ya. Ya. Atrévete ya. Ya es un ratico. Es un ratico la vida, digo. Tú sabes que hay una frase de Tal Ben-Shahar, y esto no es un cura, un sacerdote y tal. Esto es un representante de la psicología positiva que ha demostrado que hay que buscar la felicidad. El que hizo este curso de Harvard, que es el más tomado, que es cómo construimos nuestra propia felicidad. Y él tiene una frase muy buena, que él no dice lo mejor es lo que pasa, porque ¿qué mejor va a pasar? Exacto. O sea, lo que le pasó a tu mamá. Yo no quiero que eso sea lo mejor. Eso no es lo mejor que pasa. Pero él cambia la frase y dice, vamos a hacer lo mejor con lo que pasa. Exactamente. Y entonces es ahí donde tú agarras la responsabilidad de tu propia vida para construir esos momentos donde tú te puedes ir de viaje con tu esposo sin sentir la culpa, que al final también es una práctica, saber que te puedes ir y todo va a estar bien. Claro, total. Es que te puedes ir y tu mamá va a estar bien y te va a decir, vete y ve a hacer tu vida. Fíjate, ¿no? yo hago Despierta América, son 20 horas a la semana, y justo cuando empezó este proceso me invitan a hacer algo personal de Jorge Ramos. Y yo sabía que eso implicaba viajes y más trabajo. Y le dije a ella, y me escribió y me dijo, hazlo, qué orgullo que trabajes con ese señor. Ay, entonces yo, cada vez que me monto en un avión con Jorge Ramos, le digo, es que mi mamá está feliz de que yo haga este trabajo. Qué maravilla. Y también hay que ver cómo los hacemos felices a ellos, a las personas que no están bien. Hay cuento también en el libro de una amiga que le dio cáncer. Era la amiga más vital que yo tenía. Le dio cáncer yo te vi justamente cuando te habías enterado de esa enfermedad. Mira. Hace poco, hace un par de años máximo. Hace un año, hizo un año en diciembre. Exacto. Hizo un año en diciembre. Y yo me acuerdo que el último consejo que ella me dio, que lo tengo en el WhatsApp, fue, haz todo lo que sea para que ella sea feliz. Entonces, eso es, no esperes a que pase nada para hacerlo feliz, hazlo feliz ahora. Totalmente. Y ahora te das cuenta de que pierdes tanto tiempo en pendejadas. Aquí Totalmente. se puede decir pendejadas. Sí. Te quería preguntar eso, Luzma, porque, bueno, uno va viviendo cosas. Mira que a ti te pasó el susto del año. Sí. Y entonces, bueno, eso me dejó un montón de preguntas que todavía no tengo las respuestas. Y eso no sé si las consigue. Eso fue un regalo. Exactamente. Y no sé si las consigue, y si no las consigo está todo bien. Las iré averiguando o viviendo. Pero ahora que tienes esta nueva perspectiva en la vida, ¿qué es lo importante en la vida? ¿Qué importa? Esto, lo que hago.
En la pandemia escribí El arte de no quedarte con las ganas y aprendí a manejar, aprendí a que el tiempo fuera mi amigo. Esto que estoy viviendo con mi mamá ya me hizo amar el tiempo. O sea, cada instante. Disfruto todo. Lo valoro más. Valoro mucho más todas las oportunidades que tengo. Elijo lo que voy a hacer. Y yo sé que estoy en una posición que a lo mejor tú que estás empezando, yo ya tengo 59 años, soy jefa, tengo ciertos privilegios de edad y de experiencia que me permiten elegir ciertas cosas, pero hay veces que lo hacemos por quedar bien con la gente. No hagan nada por quedar bien con nadie, queden bien con ustedes mismos. Es así. No pierdan tiempo. Totalmente, Luzma. ¿Y qué es entonces lo importante? Estar aquí, estar presente. Exacto. Soy hasta cansona, y te lo juro que el otro día lo hablaba con Chiqui Delgado y nos moríamos de risa, porque yo tengo un chat con mi esposo y con mi hija, y yo a las 7 de la mañana en la oficina, los amo, que tengan el día más divino, que Dios esté con ustedes, y ellos me mandan un corazoncito. Ellos no son muy expresivos, son iguales padre e hija, y no me quedo con nada por dentro. O sea, para mí la familia siempre va a ser lo primero, y fíjate qué curioso, yo siempre decía, mientras mi familia esté bien, yo puedo hacer tantas cosas porque mi familia esté bien. Sí. Mientras ellos estén bien, todo lo demás está bien, y eso para mí es el éxito, que eso también me cuestionó. Y entonces ya se acabó esto, ¿no? Dios mandó esto, hay que vivirlo, y yo quise convertir mi dolor en poder, no porque se me ocurriera a mí, porque me empecé a fijar cómo funcionaba la gente con dolores. Mira, una pareja que admiro muchísimo son los papás de Joaquín, el niño que murió en la escuela de aquí en Parkland. Sí, venezolanos. Y yo el otro día hablaba mucho con la mamá de Joaquín, y que me parece un dolor, y volvemos a lo mismo, no competimos en dolores, pero perder un hijo, ¿cierto? Claro. ¿Y qué han hecho esa pareja? Pararse y ser advocates en contra de las armas en las escuelas, en los Estados Unidos. Y eso me parece bonito. Entonces, yo no quería ser, de hecho, fíjate, cuando mi mamá cumplió 80, esto empezó cuando tenía 78, nunca se había enfermado, yo puse un post en Instagram y la puse vital como es ella, o sea, de las últimas fotos que le tomé antes. Y yo decía, ¿cuándo yo voy a decir la verdad? Yo no dije mentira. No, claro. Yo la felicité y le di gracias por su fuerza, porque tiene fuerza, claro, y porque cumplió 80. Claro. Y esto fue ya, yo había entregado el libro y decía, cuando yo entregue este libro, la gente va a decir, Luzma, ¿cómo tú estabas viviendo esto? Y no lo dijiste. Calladita. Y un día lo puse en Instagram. No que lo tuviera que contar, pero sabía que podía servir. El día que Dios me dictó a mí, que me dijo a mí, ya, cuéntalo. Y tú no sabes la cantidad de gente que me ha escrito porque han perdido hijos. O sea, la cantidad de sufrimiento que yo he visto que puedo aliviar trayendo esto que yo he aprendido. Por eso escribí el libro. Y no sentirse solos es esencial, claro, para aliviar un poquito el dolor. Ese libro es un abracito al alma de todos. Sí, que no es a ti solo el que te pasa, no es a tu núcleo familiar solamente que está sufriendo, que hay gente que lo está haciendo, y bueno, sufrir en comunidad no es que te lo va a quitar. También hablo de eso, ¿cuándo debes contar tu sufrimiento? Porque hay gente que todo se lo traga. Sí. ¿Cuántas mujeres abusadas llegan a su oficina por la mañana y no dicen nada? Y también me ayudó a mí como jefa a ser más compasiva. Porque uno no piensa cuando va a regañar a alguien qué problema tendrá esta persona. Sí. Yo, gracias a Dios, he tenido los mejores jefes del mundo. Mi jefa María Guzmán es un ángel ejecutivo que me ha apoyado desde el día 1, y quiero aprender de ella para yo ser así con la gente con la que cuenta y con la que no cuenta, porque uno no sabe lo que, tampoco tienes que contarlo si no quieres. ¿Sabes lo que me llama la atención, Luzma? Que tú con tu ocupación y tu trabajo, que es espectacular, y te dedicas al 100 a tu trabajo, tú no eres de las que está haciendo de todo lo mío, es decir, haces terapia y haces la constelación y haces, no lo haces, pero tienes esa sabiduría interna como las que lo hacen, la clase de respiración, la clase de yoga, la meditar todos los días, que está bien, ojo, soy parte de eso, y algunas cosas las hago, otras las dejo y así voy, pero lo que quiero decir con esto es que uno tiene una sabiduría interna. Y yo me imagino que la religión es ser creyente, te ha ayudado. La fe, total. La fe. Tuve crisis de fe también, y lo confieso públicamente, porque no entendía por qué ella no podía hacer las cosas que más le gustaba hacer, que era caminar y hablar.
Y mi papá se muere de cáncer con Alzheimer y lo que más se cuidaba a mi papá era el cerebro. Wow. Y de pronto dije, si me pasa algo en las manos, yo escribo. Uh-huh. Pero bueno, el punto aquí es que también dejé de ir a misa los domingos. Como que había demasiada gente el domingo y me empecé a ir los martes, que había menos gente. Y Dios me mandaba señales. Yo me acuerdo, lo cuento en el libro, de una vez que yo estaba rezando y de pronto vi una señora, una mujer llorando a los gritos y de pronto dije, ¿sabes qué? Olvídate de todo lo que te pedí, ayúdala a ella. Uh-huh. Entonces te vuelvo a repetir la palabra mágica, te vuelves más compasivo. Y yo soy periodista ante todo y como periodista soy muy curiosa. Uh-huh. Entonces, a lo mejor no he ido a terapia, ojo, no tengo nada en contra de la terapia, pero he decidido como aprender y yo aplicar lo que yo piense que me puede servir de todo eso. Sí, y has aplicado tu sabiduría interna. Sí, la has desarrollado. Totalmente. Pasa que a veces que uno no confía en uno mismo. Total. Y a mí me sirvió mucho, Erika, quitarme la capita de Mujer Maravilla y decirle a todo el mundo, es que yo soy miedosa, yo soy insegura, yo he pasado por el miedo de alzar la mano, porque eso fue lo que yo creo que hizo que todas nos agarráramos de la mano invisiblemente y nos apoyáramos, porque todas somos muy parecidas, lo que nos da pena o tal vez miedo confesar las debilidades que tenemos. No, y hablar, me imagino, hacer paz contigo misma, de hablar del dolor, cuando eres esta persona que impulsa a los demás y que está todo el tiempo trayendo a la gente total. para... Dificilísimo. Y cambiar ahora. Pero ¿cómo te ha hecho sentir eso? Fíjate, ahí fue Dios. El Ajá. primer viaje que yo hice después de la pandemia fue a Puerto Rico. Y yo siempre, lo bonito de esta vida que yo me inventé a los 50 años de escritora, es que siempre los procesos son muy parecidos, llegues donde llegues. O sea, yo doy una conferencia y luego la gente viene con su libro a que yo se lo firme y me cuenta cómo el libro le sirvió. Entonces yo soy feliz escuchando estas historias. Voy a Puerto Rico y por primera vez en mi vida nadie me habló de mis libros. Fíjate lo que pasó. Hicieron la fila, compraron mi libro, pero todas esas personas, y eso fue Dios que hizo ese rundown, me contaban algo triste que les estaba pasando. Yo no conté lo de mi mamá, eso yo no sabía en mi vida. Y hubo una señora que me dijo, tú dijiste que tú habías decidido ser invisible muchos años. Yo decidí ser invisible desde que nació mi hijo, que es inválido, y lo he cuidado toda la vida. El muchacho tenía como 18, 19 años. Por cierto, murió hace poco. Oh, wow. Y a mí esa historia me mató, porque dije, yo nunca había pensado que a mí me hubiera podido pasar eso, de que tú quieras hacer cosas, pero no las puedes hacer porque tienes que cuidar a tu hijo. Llegó otra con un caminador. Yo ahora miro los caminadores, Erika, y es como que yo sé lo que es eso, porque mi mamá al principio estaba con caminador. Y llegó una con caminador y me dijeron que me voy a quedar inválida, pero voy a hacer todo lo posible para que no me pase. Otra lección de vida. Otra llegó, se me murió un hijo de COVID. O sea, cuando yo me monté al avión, yo dije, Dios mío, gracias, porque aquí no alimentaste mi ego, sino mi alma. Entonces yo llegué, y yo parte de eso lo cuento en el libro. Entonces también hay que estar, yo creo que a mí sola no me pasa esto le pasa a todo el mundo, lo que muchos no están atentos a las señales. Claro, o no lo hablan, y si no lo hablan no hay soluciones, no hay acción. Exacto. Ahora, ¿qué es lo esencial, Luzma, para ver las señales? Porque siempre hay señales. Siempre la vida te está hablando. Está totalmente presente. Claro. Cuando esa persona te habla, tú no puedes estar, ay, gracias, qué divina, qué mira lo que me dice. No, ponle atención. Sí. Ponle atención. Incluso me pasó algo que mucha gente se burlará, yo sí creo. Cuando conocí a la mamá de Joaquín, el niño que mataron, hablamos mucho rato. Y ella, una de las cosas que me dijo, y vamos a hacer la historia va a estar en Despierta pronto, es que ella se comunicaba con él a través de una medium. Ah, wow. Y que él le mandaba señales. Y yo te echo esta historia y se me paran los pelos. Wow. Y yo, ¿y qué señales te manda? Dice, me deja monedas. Y la medium me dijo que él se iba a comunicar conmigo a través de las monedas. A mí eso se me fue al alma, porque yo sí creo en que del más allá llegan señales. A mí me ha pasado con la tortuguita, que todo el mundo sabe que mi papá siempre me pone una tortuguita. ¿Y te aparecen tortuguitas? Sí, me aparecen tortuguitas, y una vez conté una historia que me pasó en Roma, que mi papá soñaba con ir a Roma, nunca fui yo primero que él, ya él se había muerto, y esa noche estábamos comiendo mi esposo y yo en un restaurante al aire libre y un tipo pasa y me ofrece cartera. A mí me encantan las carteras, un vendedor ambulante. Le dije, no, gracias. No, thank you, no sé qué. Y de pronto me dice el tipo,
pero a esto no me vas a poder decir que no. Y era una tortuguita de Carey. Y ese día yo había tenido a mi papá presente todo el día porque él quería ir a Roma. Yo entré al Vaticano y vi la Pietà y yo, papi, aquí estoy por ti, por los dos. Y mira, me pasó. Entonces yo sí creo en eso. Sí. Pero el cuento que te iba a contar es que yo llego a mi casa y veo monedas en la cocina. Donde nunca hay monedas. Exactamente, al lado del lavamanos. Oh. Pero dije, eso es Bebo que las dejo ahí. Mm. Me siento en la sala, 2 pennies en la mesa. No, Luzma. Espérate. Dije, no, ya esto es demasiado. Incluso dije, los dejó la señora. Qué limpio, qué merizo. Me acuesto y en mi mesita de noche había una columnita de moneda. Yo le tomé una foto. Hice que la foto le llegara a ella. Y efectivamente, seguramente te estaba tratando de decir algo, no sé qué. O sea, te estaba tratando de comunicar contigo, de agradecerte que hablaras conmigo, no sé. Entonces, ¿cómo tú explicas esas cosas? ¿Cómo tú explicas eso, Dios? Son vainas muy raras. Total. Y ojo, y no volví a ver monedas. Fue ese día, justo que hablé con ella. A lo mejor tú me dices, ¿cómo te das cuenta de las señales? Tal vez por mi propia curiosidad. Si yo no fuera tan curiosa y estuviera pendiente de los más mínimos detalles, que es parte de mi trabajo. Llega una persona y ve monedas y no se acuerda que la persona le dijo que se comunicaba con el hijo con monedas. Yo estoy muy fully present. Sí. Y cuando las cosas me impactan, se me quedan ahí tatuadas en el alma. Sí, yo creo que pasa también por el cuestionamiento, así como nos tenemos que cuestionar qué nos dice nuestra mente, cuáles son nuestros pensamientos, nuestras creencias, que nos limitan, que nos hacen sentir este miedo, que no lo podemos dominar, tantas cosas. También es cuestionarse, o sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué yo estoy escuchando esto? Total. ¿Por qué me encontré esta persona este día? ¿Qué me está queriendo decir Dios con esto? Sí. Y a mí me pasa todo el tiempo. Yo leo vallas y yo siento que es un mensaje. A ¿No mí te pasa? también, a mí también. Y fíjate que yo digo, y yo misma saco mis propias conclusiones y digo, es que esto lo necesitaba leer hoy, a lo mejor ayer pasé y esto no me dice nada. Exacto. Pero hoy esto me viene como anillo al dedo. A mí me encanta pensar que son mensajes. Yo también. Lo relaciono inmediatamente. Totalmente. Y las cosas que oigo. Mira, el otro día entro al supermercado y una señora pasó y olía delicioso. Y le digo yo, ay, perdón, ¿qué perfume tienes tú? Y yo entré al supermercado triste. Y se volteó y me dijo, la vida es bella. Así se llama el perfume. No, Luzma, qué belleza de cuento. Pero ojo, ahí es donde va Erika y Luzma que están. Ajá. A lo mejor otra solamente oye que el perfume se llama la vida es bella. Y ya está. Y no lo asocia con que es un mensaje que Dios te está mandando para que no estés triste. Pero yo salí de ese supermercado feliz. Claro. Me compré el perfume. Pero dije, esto vino con ñapa. Claro. Esto es Luzma. Dios diciéndome, la vida es bella, no sufras, no te pongas triste. Mira, y te contestaste la pregunta, ¿cuánto te pesa lo que te pasa? Sí, claro. Antes de empezar de escribir, porque yo siempre escribo primero el título. En eso me quedó lo de revistera. Y yo sabía exactamente lo que me estaba pesando y también lo que me podía quitar. Y eso fue lo que logré con este libro. ¿Y dónde lo dejaste? ¿Qué te quitaste? Me quité la culpa, me quité la angustia. O sea, yo vivo el proceso, me duele, claro, pero no tengo la angustia que tenía antes. Y me quité, que creo que es lo más importante, yo todo trato de controlarlo. Y aquí por primera vez veo que no hay nada que controlar. O sea, aquí yo dependo de muchas cosas, de gente de doctores, de fisioterapeutas, de cosas. Entonces como que me aliviané. Eso de querer controlar algo cuando no puedes te da es un peso enorme. A mí me dicen controladoria. Entonces me aliviané. Y sobre todo la perspectiva de carajo, esto duele, esto sí es un problema, esto no importa. Entonces me quité todas esas piedritas que tenía en el zapato que molestaban y yo, ¿really? No, hombre, ¿qué va? Bueno, Luzma, pero esto es una manera de reinventarse. Sí, hay una nueva Luzma, total. Una nueva manera de vivir, Luzma, de pensar, total, de ver la vida. Dame los 3 tips para esta etapa de tu vida, para esta etapa de tu reinvención. Primero, péguense a algo, a la fe de algo.
y no quiero hablar de religiones, pero hay que tener fe en algo, hay que creer en algo, porque lo próximo que puede pasarte, inmediatamente sufras el dolor, es que dejes de creer, que te despegues de la fe. Sí. No, eso, de ahí hay que agarrarse siempre. La fe siempre va a ser eso que tú vas a agarrarte y te va a permitir el próximo paso. Y en el caso mío, que yo hablo con Dios como si nada, o sea, como si le digo, hay veces que le digo, esto lo creaste tú, así igualito te lo entrego, para que tú me ayudes. Tú sácame de esto. Sí. Cuando veo que la cosa se complica. Segundo, piensa en ti primero. Y ahí todas las viejas se van a ir en contra mía, no me importa, es lo que yo creo y lo que pienso. Nos enseñaron que primero somos los hijos, los maridos. No, señores, si usted no es feliz, no va a poder ser feliz a nadie. Uf. Entonces yo tuve que recordar qué me hacía feliz a mí antes, dónde me encuentro la paz, qué voy a adquirir para que me dé paz. Por ejemplo, me mandé a hacer una pulserita que dice fe para leerla y verla todo el tiempo. Cositas que tú tienes que cuidar tu cabeza. Sí. Ya el corazón lo tienes desbaratado. Y esto va para las que están con penas de amor. Por eso mandé a hacer ese dibujo en el libro. Que al principio me dijeron que si querían que fuera yo, le dije, no, puedo ser yo, pero quiero que alguien lo dibuje porque quiero que sea una balanza donde esté uno y está el corazón roto. El corazón se te rompe no solo por amor entre un hombre y una mujer, se te rompe por todo. Claro. Entonces, ese corazón hay que cuidarlo. Y por eso tienes que ir tú primero. Si tienes que ir a terapia. Hay cuántas personas tienen enfermedades mentales por culpa de lo que han vivido. Porque no lo resolvieron, o gestionaron. No es tarde. Vayan hoy mismo. Mañana ya empiecen, pidan la cita. Y tercero, todas las noches, haz tu lista de agradecimiento. Porque paralelo a este dolor que tienes, te están pasando cosas buenas. Lo que pasa es que esto es una nube gris que la estás tú misma alargando para que te tape esto. Es así. Pero esto sigue y Dios sigue mandándote cosas bonitas y gente maravillosa para que, mira, tú con tus puras cosas maravillosas, hay que ir a verte más que nunca, porque eso es lo que hay que tener en cuenta, que la vida es muy bonita, que la vida te regala muchas cosas y que sí, que también te pasan la cuenta por otras, pero no hay otra opción que vivirlo. Es así. Qué bella, Luzma. Yo te quiero tanto. Felicidades, Erika, por tu libro, te quiero mucho. Gracias a ti por siempre tenerme. Yo hablo contigo como viejas amigas. Sí, total. Bueno, ya estamos a punto de ser viejas amigas. Sí, la primera vez que te entrevisté hace 5 años. Sí, ya podemos decirlo. Somos viejas amigas. Bueno, ¿cuánto te pesa lo que te pasa? El nuevo libro de Luz María Doria lo puedes conseguir en las librerías y en Amazon.com. Ya lo vi. Está nuevecito de paquete y bueno, es una muy buena compañía para que sientas que no eres el único que está pasando por eso. No estás solo. No estás solo y es un libro que te acompaña bien cerquito en el corazón. Qué bello, Luzma. Gracias a ti. Luz María Doria, en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.